Hola, hoy voy a hablar sobre la confusión que hay con el concepto egoísmo y pensar en uno mismo, porque muchas veces el pensar en ti, en tratar de buscar tu propio bienestar, ya sea tú mismo o las demás personas lo interpretan como un acto egoísta. Eh, Se me ocurrió hablar de este tema porque casualmente ha habido como varias personas que de repente me dicen, ay Diana, es que eso es muy egoísta de tu parte, o incluso en consulta me topo con muchos pacientes que de repente no se atreven a hacer algo porque sienten que sería egoísta, pero en el camino se empiezan a traicionar a sí mismos, ¿no? Entonces, pues yo misma me cuestioné, o sea, hasta qué punto de verdad está siendo egoísta y como que me puse a reflexionar y decidí como empezar a leer un poco al respecto y fue como el tema que elegí, ¿no? Para esta platiquita chiquita. Espero no aburrirlos. Y en esta búsqueda empecé a buscar definiciones, entonces como que voy a separar como la platiquita como en tres partes. Una es como las definiciones que encontré, luego dos voy a hablar como de algunos ejemplos, tanto algún ejemplo mío como suelo hacerlo y ejemplos de lo que me sucede comúnmente en consulta o con mis amigos o con mi familia que voy escuchando y como después una especie de conclusioncita de pues qué es lo que yo entiendo como la reflexión final de esto que yo saco después de lo que he revisado, ¿no? Entonces, pues miren, me encontré con distintas definiciones, algunas de ellas bíblicas, en donde dicen que el egoísmo tiene que ver con el amor excesivo y o sea, desmesurado de uno mismo, ¿no? Algo que es demasiado y que, o sea, en las definiciones dicen que solo piensas en ti, o sea, únicamente en ti y nada más en ti y te olvidas de los demás. Pero también me encontré definiciones, por ejemplo, en donde dicen que el egoísta es aquel que no da lo que tiene si es capaz de darlo, ¿no? Entonces dices, ay, chin, o sea, si soy capaz de dar algo y no quiero darlo, ya eso me hace egoísta. Luego, la siguiente definición que me encontré es que nadie busque sus propios intereses sino los del prójimo y que siempre debes de ayudar al prójimo antes que a ti. Entonces, dadas estas definiciones, se ve que la persona busca como su propia conveniencia, que solo se preocupa por sí mismo y que si eres capaz de dar algo, lo debes de dar, si no eres egoísta, y que debes de pensar siempre en los demás antes que en ti. Pues de acuerdo a estas definiciones, dice ahí en la madre, pues pensar en mí mismo no está padre, porque entonces ya soy un egoísta, y luego me puse a buscar como sinónimos y dicen, ególatra, acaparador, ambicioso e interesado. Entonces dices, no, o sea, no quiero entrar dentro de esta definición o no me quiero ver a mí mismo como una persona egoísta, ¿no? Sin embargo, a mí me genera demasiado conflicto todas estas definiciones porque entonces, ¿en dónde quedo yo? Eh, ¿Quién piensa en mí? Debo de siempre pensar en los demás antes que en mí, entonces digo no. Bueno, sigo buscando y encuentro otro tipo de definiciones, como por ejemplo una definición más psicológica, que habla que nuestras conductas están motivadas por intereses que están como buscando mi bienestar y cosas que me convengan, busco que las cosas me convengan y simplemente ahí, o sea, ya esta definición quita el que solo ves por ti mismo, que el amor es desmesurado, que solo debes de ver por el prójimo, que si eres capaz de dar algo lo debes de dar porque de lo contrario eres egoísta. O sea, ya solamente describe que tú tomas tus decisiones de acuerdo a lo que te conviene, a lo que te viene bien, ¿no? Y yo me pregunto, ¿y eso está mal? O sea, pensar en que algo te viene bien está mal. Eh, para nada. Y luego buscas la etimología de la palabra egoísmo y habla de que el ego es yo, ismo es la tendencia y dice la práctica de ser yo mismo, ¿no? Entonces, pues desde esa perspectiva, el practicar ser uno mismo, pues no tiene nada de malo y al contrario es bueno porque se promueve mucho que busques en tu interior, que busques qué es lo que te conviene a ti, cuál es
tu esencia, entonces la práctica de ser yo mismo suena muy bien y desde esa definición dices, ok, ser egoísta no suena tan malo, pensar en uno mismo no es algo que entre en esta connotación establecida que tenemos tan lineal de la vida de es bueno o es malo, y en donde se olvidan miles de variables que hay que contemplarse, ¿no? Para definir si algo es bueno o es malo, ¿no? Por ejemplo, pues si decimos que es bueno matar, pues diríamos no es bueno. Si decimos es buena la promiscuidad, diríamos no es buena. Pero qué variables hay en torno a todo eso, habría que revisarlo para poder decidir realmente si algo es bueno o malo, o más bien quitar esa connotación de bueno o malo, simplemente las cosas son lo que son, y quitar como el juicio de por medio, ¿no? Entonces, estas dos últimas definiciones siento que lo que hacen es quitar ese juicio y y pues creo que el punto está no tanto en lo que decía si es bueno o malo, sino más bien si hay un equilibrio en tu vida entre el dar y el recibir. Si yo ahorita te digo, por favor, solamente exhala y ya no inhales, solamente como que da ese aire que tienes y no recibas aire, pues obviamente hay un desequilibrio en ti y te mueres. De la misma manera en la vida, ¿no? O sea, si solamente vives para dar y dar y dar y dar y dar, pues te mueres en el intento. O si solamente estás recibiendo y recibiendo y recibiendo y recibiendo, pues también. O sea, entonces creo que no es si es ser egoísta o no, sino más bien hay un equilibrio en mi vida entre el dar y el recibir. Y desde ahí creo que puedes encontrar una respuesta como más honesta si estás actuando o no de manera egoísta, aunque quisiera quitar un poco esta palabra. Y luego, por ejemplo, me encontré una definición de Aristóteles que me encantó porque dice, el egoísmo no es el amor propio. O sea, el amor propio no tiene nada que ver con el egoísmo, sino una pasión desordenada por uno mismo, ¿no? Entonces, desordenada yo hablaría de este desequilibrio. Entonces, por ejemplo, en mi caso, últimamente mucha gente llega y me dice, oye Diana, el hecho de que no le quieras dar un hijo a Alonso, un hermano a Alonso, o sea, que tú quieras tener otro hijo, es un acto egoísta. Y yo digo, ay, güey, o sea, si decido no tener otro hijo soy un egoísta porque además la gente me argumenta que porque lo voy a dejar solo. Y yo digo, ok, o sea, en principio creo que estamos proyectando nuestro propio miedo a la soledad a través de hacia nuestros hijos y decir, bueno, lo vas a dejar solo. ¿Qué es eso? O sea, yo tengo hermanas y a veces me siento sola existencialmente hablando. Eh, o sea, no se me hace un argumento suficiente para mí para decidir tener otro hijo y tampoco se me hace que sea una persona egoísta por buscar mi bienestar y saber cuáles son mis límites, porque yo no fui de los embarazos felices, ni de que todo es la alegría y que como se ve en la mercadotecnia y shalala, no fue mi caso. Y la verdad es que no quisiera volverme a poner en esa situación, a mi cuerpo, a mi estado anímico, la subida y la bajada de hormonas. O sea, para mí no fue grato. Entonces, ¿por qué sería un acto egoísta pensar en mí? Y así como me pasa a mí, le pasa a muchísimas personas, muchas cosas que entran en este dilema de pienso en mí o no. Por ejemplo, se me ocurre que estás en un matrimonio que ya no añade nada, que al contrario hay eh, situaciones incómodas y dices, bueno, me quedo aquí por mis hijos. Entonces, renuncio a mi bienestar por mis hijos. Eh, híjole, o sea, dices, ¿en dónde estoy yo? Porque también si tú no estás bien, tus hijos no van a estar bien. Entonces, es un acto egoísta pensar en ti y salir de esa situación. O, por ejemplo, se me ocurre en situaciones de vida en donde hay un familiar enfermo, ¿no? Entonces, irme al cine es un acto egoísta porque no estoy ahí todo el tiempo. Entonces, no puedo pensar en mí y en estar mejor yo para después dar lo mejor que tengo a las otras personas. Eh, Otros ejemplos son... este es muy común, ¿eh? Cuando alguien muere, te dicen, no llores, no llores porque la persona no descansa, no llores porque no la dejas tranquila. Eh, y yo, o sea, y mi sentir, y mi pérdida, y este duelo que yo tengo que vivir, o no es tan importante ese duelo que estás viviendo, entonces no lo sientas, o no llores enfrente de tus hijos porque
van a ver que estás mal y entonces no deben de darse cuenta de esto. Bueno, a veces simplemente las emociones son lo que son y yo también soy un ser humano que siento y que lloro y a lo mejor lloro enfrente de mi hijo, ¿no? Y el caso de también, lo escucho mucho, ¿no? Las mujeres embarazadas vienen y me dicen, Diana, es que no puedo permitirme sentir tristeza porque mi hijo lo siente todo. Porque todo el mundo todo el tiempo me está diciendo que mi hijo ya lo siente todo. Puede ser que sí lo sienta, pero ¿y tú no sientes? ¿Y tú dejas de ser un humano? ¿Te vuelves en solo alguien que está incubando un ser y que no debe de sentir, no debe de parpadear, no debe de comer mal? O sea, todo el mundo te empieza a ver. Así de, ¿qué estás comiendo? ¿Qué no estás comiendo? ¿Cómo estás haciendo? Si el ejercicio, si no, si estás... Todo, ¿no? Entonces, ¿y dónde yo como mujer quedo? Y así en las situaciones, estoy dando distintos ejemplos en donde creo que estoy poniendo unos más de la mujer porque soy mujer, me identifico más con ello, pero también de repente los hombres es como de, eh, y si dejo de dar tanto dinero porque estoy viendo por dos casas, pero ya las personas están hasta aquí, ya no pueden más, están con un estrés que casi ya me los refiere el cardiólogo por las crisis de ansiedad que tienen, y dices, híjole, ¿hasta qué punto, no? O sea, ¿dónde está la línea? Entonces yo diría, ¿dónde está esta búsqueda de equilibrio entre el dar y el recibir para sentir que tienes una vida equilibrada? En algunos artículos me encontré como esta parte de hasta cierto punto, ciertas dosis de egoísmo son buenas y hay un egoísmo razonable, ¿no? Entonces el egoísmo razonable habla de poquito egoísmo, es sano para tu equilibrio interior. Y entonces yo me pregunto, ¿y qué es poquito? ¿No? O sea, una vez a la semana pienso en mí, dos veces a la semana pienso en mí, 365 días del año, 200 pienso en mí y el resto pienso en los demás. O sea, ¿cómo es el punto? Entonces yo creo que más bien es un acto de ver en ti mismo y decir hasta qué punto hay equilibrio en mi vida. Y sí puedo reconocer en mí a veces actitudes egoístas porque hay un desequilibrio, pero pues busco cómo encontrar ese equilibrio para no desestabilizarme a mí misma, ¿no? Por ejemplo, no sé, podría pensar ahorita que alguien me diga, ¿sabes qué, Diana? Yo busqué mi bienestar y tuve una vida sexual sin protección, sabiendo que tengo una enfermedad venérea. Ah, bueno, espérame tantito, o sea, y entonces no soy egoísta porque busqué mi propio bienestar. Pero ahí estás añadiendo ciertos elementos a la ecuación que yo creo que serían importantes, que es la mentira, el engaño, la manipulación, en donde tú sabes que a lo mejor nunca vas a dejar a alguien y le dices a alguien, sí, lo voy a dejar, sí, lo voy a dejar. Entonces a lo mejor ahí sí sería un acto egoísta o no. No sé, o sea, a pesar de haber buscado mil definiciones, analizado, reflexionado sobre mi vida, pensado en las situaciones que me pasan con mis pacientes, por ejemplo, cómo no le voy a dar gusto a mi padre en lo que estudio si me han dado tanto, ajá, y luego tu vida qué. Entonces, ¿hasta qué punto está esta línea? Si quieres comentar algo que me ayude a como aclarar más esta idea, espero haberlo aclarado un poco, pero bueno, en conclusión, para mí, un acto egoísta sería como aquel en donde solo estoy pensando en mí, pero añadiendo a la ecuación como la mentira, el engaño, la manipulación y en donde hay un desequilibrio entre el dar y el recibir. Pero si hay un cierto equilibrio en donde yo también busco mi bienestar, qué bueno que lo hagas, hazlo, nadie lo va a hacer por ti. Por ejemplo, pienso en otra situación de vida en donde tal vez amigos se alejan de nosotros y uno puede decir, qué poca, porque se alejó de mí, yo tanto que le he dado, qué egoísta, solo pensó en él. Pues sí, porque a lo mejor esa persona eso necesitaba en ese momento y nosotros podemos interpretarlo como un acto egoísta, pero para esa persona fue lo necesario. Entonces, una cosa es lo que tú necesitas y otra cosa es lo que otra persona interprete. Entonces, te invito a que no decidas en función de lo que los demás van a interpretar de ti, sino en lo que tú necesites para ti. Y bueno, pues con eso los dejo, les mando un abrazo, gracias por escucharme si me estás escuchando. Bye.